Emilio Ayos y Adam Crawford para participar en este panel final. Y a todo un grupo de investigadores de SMANI, como del Instituto Social Science de Leeds, de la Universidad de Leeds, y sobre todo aquellos que han colaborado, casi todo el equipo que ha colaborado, digo en particular Nicolás D'Alorso, porque, bueno, por nombrar a uno, para que este evento se pueda realizar. Además quiero felicitar a los expositores, porque me parece que digamos, el clima cultural que ha primado en este seminario ha sido alrededor del pensamiento crítico de la criminología. Digo de la criminología porque a mí me parece que el problema es la criminología. El problema es la criminología que, digamos, que se ha sentado históricamente en la cuestión de la peligrosidad social. Y entonces los trabajos digamos, no conozco todavía, no he leído todavía, pero sí los títulos de los investigadores de la Universidad de Leeds. Pero los títulos ya sugieren de que es cierto, de que también están sensibilizados con el tema, sobre todo de las políticas penales y las políticas de prevención del delito, que no son una solución, sino que son un problema. Esta idea de que son un problema y no una solución es lo que me parece que ha convocado en gran medida a este panel, ¿no? Es muy grato para mí que gran parte del Seminario Permanente del Control Social, las directoras Gabriela Cegueso y Bárbara Carián hayan participado de este panel, y también investigadores del grupo de LIP y Sociedad de la Universidad de Santa Fe, de la Universidad del Litoral, perdón, de Santa Fe, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Litoral, dirigido por Máximo Soso, que además es el director de la revista de LIP y Sociedad, el actual director. Quiero hacer un reconocimiento a las universidades nacionales. Esto me parece que no lo puedo obviar, ¿no? Desde 1918 tenemos una universidad pública y laica, y desde 1947 gratuita. Y esto me parece que es no lo podemos obviar cuando estamos pensando en que nos permite decir estas cosas, pensar no sé si me falta agradecer a alguien más, pero colegas, amigos, creo que está, ¿no? Bien. Bueno, yo sobre el tema de la seguridad urbana y la prevención del delito a través de múltiples actores, voy a hablar más que todo redondeando esta cuestión, ¿no? O sea, digamos, en la idea de un marco para que, bueno, que me parece que se puede aportar también a estas discusiones particulares que han tenido sobre esto, ¿no? Entonces yo voy a trabajar las políticas neoliberales de control social. ¿Por qué digo esto? Digo porque las políticas, o sea, el control social es, digamos, la política penal es residual del control social. Lo más importante para el orden social es el control social. Entonces a mí me parece que voy a hacer entonces algunas reflexiones acerca de esto, bajo el modelo de esto del gobierno neoliberal financiero. No es solamente un gobierno neoliberal, como tampoco es un gobierno liberal, es un gobierno neoliberal financiero. Y entonces parto de una visión, por lo menos, de la existencia en la vida social de un orden que gobierna la sociedad. Se trata de un orden cultural integrado o sostenido en tres principios: desigualdad social, autoridad, jerarquía y distinciones sociales. Esta oposición conceptual es necesaria al tratar también el complejo tema de la inseguridad y las políticas de prevención del delito, un aspecto que, como decía recién, es un aspecto residual del control social. El control social es mucho más amplio. Parto de la idea de que la sociedad se sostiene en una ficción y el orden en la realidad. Me explico. La sociedad invoca la libertad y el orden social realiza la autoridad jerarquía. La sociedad invoca la igualdad y el orden social realiza la desigualdad.
La sociedad invoca a la fraternidad, el orden social realiza la distinción. Las 85 personas más ricas del mundo tienen hoy más que 3.600 millones de personas de menores ingresos. El 1% más rico tiene ya casi la mitad del Producto Bruto Mundial. El 1% más rico es dueño del 48% de la riqueza del mundo. El 99% restante de la población tiene solo el 52%. Desagregando ese 99%, el 20% más rico tiene el 46.5% de ese 52%. Así que el 80% de los habitantes del planeta solo dispone de un 5.5% del patrimonio mundial. Se ve, no sé si se alcanzan a leer las palabras, dice, ¿cómo lo remás más, Fernández? Si estamos todos en la misma barca. Esto es las dos visiones, ¿no? La visión de la sociedad y la visión del orden social. Por supuesto, esta sería la visión de la sociedad, estamos todos en la misma barca, y lo del orden social es el pobre remero Fernández, ¿sí?, que se niega ya a remar. El orden social se ha logrado por la violencia, la conquista y el sometimiento de los vencidos. En su defensa, este orden social utiliza herramientas materiales, simbólicas, instituciones represivas, educativas, comunicacionales, genera valores, sensaciones, opiniones, deseos y un ordenamiento legal, la ley. Todo orden social es cambiante e inestable. Las resistencias y las luchas son parte de él y por ello la necesidad del control social. Partimos de la hipótesis que el positivismo criminológico fundamenta el control social del orden y su política penal de castigos y de prevención basado en el paradigma de la peligrosidad. Desde el siglo XVIII han cambiado los modelos de gobierno, ¿no? Han cambiado los modelos de gobierno tanto en el Oriente como en el Occidente, y hasta ciertas funciones de las instituciones estatales, pero el positivismo criminológico y la peligrosidad personal y social ha sido y sigue siendo el fundamento teórico, científico de la política penal. Ahora bien, ¿es posible que un país pueda aplicar el control social y su política penal sin tener en cuenta a quién y cómo se aplica en un orden social globalizado? Globalizado por el neoliberalismo financiero, un orden social mundial, porque el orden social, digamos, el orden social mundial se replica y se mimetiza con el orden social particular, nacional de cada país. Esta figura es muy ilustrativa, me pareció a mí, por eso la elegí, ¿no? Un niño llevándose un carrito de una botella que puede ser de aceite o de vino. ¿Por qué no van a tomar vino los que son pobres? Uno de los fundadores de la carrera de Sociología y que prestigió el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Juan Carlos Marín, escribió en la revista Delito y Sociedad, que ya mencionamos, una pregunta: ¿el no delito tan solo una ilusión? ¿No es acaso una ilusión una sociedad sin delito, sin ilegalidades, sin el ejercicio de múltiples formas de violencia y dominación? ¿Es posible acaso sostener que en la actualidad el control social penal solo tiene como objetivo perseguir el delito común? Si el control social actúa en defensa del orden social, este necesita ampliarse a otros enemigos, además del delito común. ¿Cuáles otros enemigos de ese orden? ¿Acaso la delincuencia económica financiera? El control social institucionaliza su política y es tan omnipresente e inasible que se mimetiza con el deber ser, con lo que debe ser la sociedad, y culturalmente es el modelo más aceptado para la convivencia social y la vida en común. Identifica y construye culturalmente a sus enemigos, los fabrica, los demoniza. La historia nos da numerosos ejemplos, como fue Maleus Maleficarum, traducido libremente con una metáfora, El martillo de las brujas, de 1887, este libro, de la época del gobierno de los obispos y los papas, en el medioevo, que Raúl Alfonsín rescatara casi desde el anonimato, Ese tratado guía sobre la herejía se refiere a la existencia de las brujas,
pero su objetivo era atribuir esa naturaleza a los denominados herejes, en esa época albigenses y cátaros, novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, enemigos de las exacciones y desigualdades que imponían los obispos y el papado. El control social penal gestiona diferencialmente los actos ilegales. Por una mano, castiga a los que agreden, violentan la vida cotidiana como la delincuencia común, autores de hechos menores y ladrones de poca monta, y homicidios escasamente importantes en número. La otra mano la mantiene en el bolsillo. Su política no pena los delitos de los poderosos. Para el orden social siempre existieron enemigos objeto de políticas penales, de represiones y masacres, como fue también en los inicios del capitalismo, pequeños propietarios de tierra o de uso comunal, campesinos, labriegos, artesanos, budistas, vagabundos, anarquistas, socialistas, los que reclamaban 8 horas de trabajo, las sufragistas, y podemos seguir sin pausa hasta la actualidad. En el gobierno capitalista neoliberal, sus enemigos son los whistleblowers, reveladores de las ilegalidades bancarias financieras y aquellos a los que considera terroristas. El neoliberalismo y sus ilegalidades es un modelo de acumulación financiera y por medio de su gubernamentalidad es el victimario de la destrucción de una forma de vivir, el welfare, que aún con sus carencias era más habitable, más seguro que el actual. Así aumentó la brecha entre ricos y pobres, redujo la asistencia y seguridad social, precarizó y flexibilizó el empleo, degradó las condiciones de habitabilidad, redujo la asistencia pública a la salud y la transformó en un negocio privado, limitó lugares de esparcimiento comunitario. La violencia como fenómeno sociológico no se circunscribe al delito común, y consideramos también a la violencia realizada por medio de la desigualdad social que la crea y la amplía. Así el capitalismo neoliberal produce innumerables víctimas, acumulando dinero y sus derivaciones funcionales hasta su mutación de ese dinero en capital. No le sirve al capital financiero el dinero, lo que le sirve es la inversión, transformarlo en capital. No es lo mismo dinero que capital, todos ustedes conocen ese tema, ¿no? El delito económico, entonces, lejos de ser una desviación, un tumor del sistema capitalista, forma parte ineludible de él, necesario para su reproducción. Esta es la realidad del neoliberalismo en los países y ciudades de América Latina, o en la mayoría de los países del sur, y por ello la concepción de la inseguridad no puede ser la misma de los países del norte, que viven otra realidad, su realidad. Necesitamos, como dice Boaventura de Sousa Santos, una epistemología del sur, para tratar académicamente también las políticas penales y la inseguridad. Víctima y victimario integran el orden social. Omitir esta complementariedad del modelo neoliberal financiero de creciente desigualdad social sería reactualizar la criminología positivista de la peligrosidad solo de los pobres, en verdad de los empobrecidos. Desde la criminología crítica sostengo que estos empobrecidos no deben ser considerados y naturalizados como pobres, son empobrecidos. El origen o invención del orden es la violencia, la conquista, en fin, la ley. Dice Hobbes, la mano que empuña la espada es la que dicta la ley. Recordemos el poema Tamerlán de Jorge Luis Borges. Mi reino es de este mundo, carceleros y cárceles y espadas ejecutan la orden que no repito. Elías Canetti dice que la orden es como un aguijón que se clava un subordinado y que este solo se la saca, quedando una cicatriz, cuando se la clava a otro subordinado de él, y así sucesivamente. Orden y ley cambian su significado, intercambian. Orden y ley intercambian su significado para el sometido. Disculpen, elegí esto, no es para reír. ¿No? Esta es la realidad. ¿Se ve, no? Sí. Decíamos al principio que el capitalismo neoliberal financiero es ante todo un nuevo modelo de acumulación dineraria, constituido por un proceso que requiere previamente una inmensa acumulación de dinero obtenido por medios de múltiples formas delictivas. El crimen organizado, el tráfico de armas, de drogas, de personas, de diamantes, de oro, el fraude al Estado,
evasión impositiva y otras formas de violencia delictiva. A esta cantidad de dinero, cientos de billones de dólares, sería ingenuo pensar que se haya obtenido por medios legales. Se necesita transformarla en capital, como decía, para así lograr parasitariamente un interés, una renta, realizando inversiones financieras por medio de diversas ilegalidades. Este tránsito, desde su acumulación hasta la inversión, crea o va creando lazos sociales que involucran no solo a la lumpenburguesía, sino entidades financieras y bancarias, empresarios, industriales, comerciales, de servicios, funcionarios públicos, políticos, en suma, al establishment, la casta al desnudo, como le llama en su libro en inglés Owen Jones. No sé si lo conocen. Para ese último paso, transformar el dinero en capital necesita crear deudores. Esto es fundamental para entender cómo funciona este sistema. Tienen que crear deudores. Entonces, valiéndose de múltiples lazos sociales y así lograr políticas estatales favorables al endeudamiento, que generalmente funcionarios de gobierno, ex CEOs de corporaciones privadas, que en parte transforman en réditos personales. ¿No resultaría esclarecedora a la academia intelectual develar el ejercicio de alguna ilegalidad de los países acreedores del norte por parte de sus inversores? Por ejemplo, el Banco Europeo, el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros entes financieros, necesitan obtener tasas de interés positivas en relación a las casi negativas que escasamente obtienen en el norte. En los países del sur logran tasas que exceden el 10% anual en dólares. ¿Y lo logran cómo? Creando deudores. Crear deudores es la tarea de jóvenes entrenados para esto en universidades norteamericanas y de países europeos. El libro Confession an Economic Hitman, traducido Confesiones de un gángster económico, de John Perkins, del 2004, detalla su singular trayectoria profesional en función de los intereses de los Estados Unidos y de intereses financieros internacionales. ¿Con qué apoyo? Con el apoyo del Departamento de Estado, de la National Security Agency y la Central y la CIA. Ahora bien, la peligrosidad social es un concepto variable, decía, en tiempo y lugar. Y en la actualidad el modelo neoliberal, también decía, tiene sus enemigos, tiene sus propios enemigos. Los enemigos más temibles para el neoliberalismo financiero y objetivo principal de su política penal son los llamados whistleblowers, o develadores de secretos bancarios. ¿Ya está? ¿Sí? Un ejemplo de enemigo público para el poder financiero ilegal es Julian Assange, fundador de Wikileaks. Estados Unidos había pedido su arresto a Gran Bretaña, acusándolo de piratería informática y castigado con varios años de prisión. Y la policía de Londres lo sacó por la fuerza de la embajada ecuatoriana, donde estaba refugiado desde el 2012. Washington está pidiendo su extradición. Estados Unidos está pidiendo su extradición. Debe ser por Washington, la Casa Blanca, ¿no? El relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, expresó su alarma por el continuo deterioro de la salud de Julian Assange desde su arresto al afirmar que su vida está en peligro. Esto ya hace un tiempo que dice esto, ya ahora está muy mal. En 20 años de trabajo, pero fíjense lo que dice Nils Melzer, en 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca había visto a un grupo de estados democráticos unirse para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un individuo durante tanto tiempo y sin respetar la dignidad humana y el Estado de Derecho. Chelsea Manning fue la fuente del Wikileaks, la filtración de documentos financieros privados en 2010 y acusada por Estados Unidos de traición a la patria. Citaré algunos otros de repercusión pública, como Stephanie Gibau, que fue el integrante del directorio de la Unión de Bancos Suizos. Luego de dejar su cargo, proveyó de información confidencial sobre cuentas ilegales depositadas en ese banco como producto de evasión fiscal y lavado de activos y especulación financiera realizado en los países de origen de esos fondos.
Un caso similar es el ex agente de la CIA, Edward Snowden, exilado en Rusia, luego de haber denunciado que el gobierno de Estados Unidos está concentrando y procesando en la Agencia Nacional de Seguridad información propia y de empresas privadas de datos personales de cada ciudadano de todo el mundo. Las autoridades suizas en instancias de Francia inspeccionaron las oficinas del HSBC como parte de la investigación penal sobre las acusaciones de blanqueo de capitales y evasión impositiva. Pero poco después, Francia puso fin a su propia investigación sobre el presunto sistema de evasión fiscal para sus clientes más adinerados. La mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore ocultos durante décadas fue liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a partir de una mega filtración de 11 millones y medio de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca, hoy disuelto. Entre los nombres que aparecieron figuraban más de un centenar de políticos de diferentes países, así como sus familiares, socios cercanos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios, directores de cine. Creo que el único jefe de Estado que renunció después de esto fue el de Islandia. Islandia, ¿no? Sí. Islandia. En América Latina tenemos algunos representantes, en Argentina tenemos el presidente anterior, que también tiene empresa offshore. O sea, ¿cómo se califica eso? ¿Cómo se califica que un presidente de la República tenga cuentas offshore de dinero que no ha declarado? Caray. ¿Cómo se baja? No alcanzo a ver el principio. Bueno, ¿cómo se puede bajar esta? Ahí está. El neoliberalismo tiene un modelo. Ya está. Capaz que cuando lo pones completo... Está. Es este, sí. Convive, ¿no? Sí, perdón. El neoliberalismo tiene un modelo de acumulación que convive y somete o subordina a otros modelos de capitalismo como el industrial, que se endeuda obligatoriamente por necesidad de mantener y expandir su actividad. Esto significa el pago regular de intereses por el préstamo que alimenta el capital financiero, que no le interesa la devolución mientras esté bien garantizada. ¿Recuerdan Shylock? Bueno, sino el pago de los intereses que produce el otorgamiento del crédito en la mayoría de los casos de por vida, mediante sucesivas renovaciones. En esas renovaciones o negociaciones participan CEOs, tanto de fondos de inversión como de países deudores, y también de funcionarios públicos involucrados en tal financiamiento, ya que su oficio y objetivo es engrosar de la manera que puedan los activos de sus mandantes, corporaciones transnacionales, bancos y fondos de inversión. Bueno, la pucha digo, che. Pero a ver. Ahora. Dale. Ahí está. Las mutas modernas a las que refiere Elías Canetti, en Más y Poder, son bancas de inversión, fideicomisos financieros, fondos buitres al acecho de países endeudados. Esta es la imagen que he encontrado que me parece de lo más explicativa. Cuando uno piensa en los fondos de inversión, cuando uno piensa en los fondos buitres, cuando uno piensa en las bancas, en los fideicomisos financieros, estas llenas. Otro enemigo del orden social neoliberal financiero es el responsable legal en el 2008 del HSBC, Herbert Francioni, un ex empleado convertido en denunciante y filtró datos de su banco que probaban que ayudó a miles de sus clientes más ricos a evadir impuestos y a ocultar millones de euros de activos. Un caso similar es de Hernán Arbizu, del banco JP Morgan, también acusado de velar mecanismos y tecnología
que utilizan bancos, entre ellos el JP Morgan, que involucró a personas y empresas argentinas en evasión y lavado de dinero. Otro es Rudolf Elbor, de la banca Julius Baer, llevado a la justicia por primera vez en 2005 por violar el secreto bancario. ¿Se dan cuenta quiénes son los enemigos del neoliberalismo financiero? Estos son, no el delito común. La reacción penal aplicada a estos whistleblowers es así el resultado entonces de una previa iniciativa. Esto es muy importante, de una previa iniciativa, porque no hay reacción social sin una previa iniciativa. Lo que comienza la reacción social es tener una previa iniciativa, digamos, de esta demonización o de esta consideración de enemigos de otros. Entonces digo, la reacción penal, ustedes saben que la teoría de la reacción penal fue muy importante para el pensamiento de la última escuela de Chicago, digamos, de los 50, 60, ¿sí? Con Howard Becker, por ejemplo, fue muy importante para nosotros, digo, para el pensamiento criminológico latinoamericano, porque nos dio vuelta la cabeza. Entonces, esta reacción penal aplicada a estos whistleblowers es así el resultado entonces de una previa iniciativa, de una primera afirmación de poder y que, puesto en cuestión, merece la reacción que con la modernidad fue reducida a ciertas instituciones, principalmente la judicial. No hay autonomía de la reacción, esta deviene de una iniciativa y esto de la constitución de un poder de definir qué es lo peligroso y qué no lo es peligroso. En los tiempos actuales la Inquisición se produce mediáticamente, preparando a la opinión pública para justificar acciones violentas contra aquellos calificados como terroristas. Tal es el caso del fusilamiento por fuerzas especiales norteamericanas en Afganistán de Bin Laden. Recuerdan, de Bin Laden en pijama, en la puerta de su casa, a la vista del primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, descendiente de negros esclavizados, y de Hillary Clinton, que lo miraban en vivo y en directo desde Washington. Bin Laden fue acusado por Estados Unidos como autor ideológico del atentado a las Torres Gemelas. Recordemos el juicio irregular y sumarísimo durante la ocupación de Irak por las fuerzas de la OTAN, el ahorcamiento de Saddam Hussein, supuestamente por almacenar armas químicas que nunca existieron, o el de Mohamed Gaddafi, muerto y arrastrado por un carro por las calles de Libia. Estas personas, calificadas como terroristas, hasta poco tiempo antes fueron socios de aventuras bélicas y de negocios de los Estados Unidos. Pero los medios de prensa y la opinión mundial de los países del norte, ¿sí?, no califican, salvo excepciones, estos actos como terrorismo. Y tampoco el bombardeo masivo y destrucción de Irak, que produjo casi 1 millón de muertos, la mayoría civiles, o el de Afganistán, solo por nombrar algunos, o el asesinato hace un par de semanas del general Soleimani del Estado de Irán. Y no quisiera olvidar otras realidades terroristas, como las masacres de civiles por parte del ejército israelí sobre el pueblo palestino, por citar una de tantas cotidianas como la de Sabra Shatila, que tuvo repercusión pública. Y la alianza Netanyahu-Trump, que además de condenar al pueblo palestino como terrorista, pretenden reducir su territorio. Palestina ya ha perdido a manos del Estado de Israel el 78% de su territorio y proponen reducirlo en un proceso de paz a solo el 11%. Quiero terminar. Esperemos que alguna vez la historia nos diga qué despiadados e impunes han sido estos actos terroristas para realizar inversiones financieras en el negocio de la reconstrucción de esos países que devastaron. Muchas gracias.